Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Nancy. Okay. Okay, so let's start with this. Okay, with the idiom of the day. Empecemos con el idiom. Today we have a new one. Tenemos uno nuevo. And it's pretty basic, bastante básico. Fácil de entender con palabras conocidas. So let's think. Veamos. Okay. Today we have the sky is the limit. Okay, ¿qué significa esta frase? Okay. ¿Qué será? The sky is the limit. Okay. Sky significa cielo, ¿verdad? Cielo. Limit. Límite. The sky is the limit. Uniendo esas dos palabras, ¿qué cree que signifique? El cielo es el límite. Perfecto. Sí, exactamente. Eso es lo que significa. El cielo es el límite. ¿Ok? Es decir, no hay límite para lo que podemos lograr. ¿Ok? Las probabilidades son infinitas. Exactly. So there are no limits to what you can achieve or imagine. So for example, if I have unlimited money, you would travel around the world. The sky is the limit. Si tuviera dinero ilimitado, yo viajaría alrededor del mundo. El cielo es el límite. Okay, perfect. So let's move on. Okay, so I'm going to share with you different statements. And I want that you to use your imagination, okay? So I will show you some unusual scenarios and I want you to tell me what would you do. Okay. Le voy a indicar frases así y usted me va a decir qué piensa o qué haría en este caso. Okay. So the first one is you travel 100 years into the future and see the world. Okay. Imagine que usted viaja 100 años al futuro y ve el mundo. ¿Qué haría o qué piensa encontrar? What would you do? Many changes. Many changes, right? Yeah, a lot of things are going to change. Okay, muchas cosas van a cambiar, right? So let's check the next one. Look at this. You become the main character in your favorite movie. Okay, you become the main character in your favorite movie. Imagine que usted se convierte en el personaje principal de su película favorita. Okay. What would be your favorite movie and which character would you be?
Yeah, well, the first question is, do you have a favorite movie? ¿Tiene película favorita, Nancy? Yes, teacher. Okay, which one? ¿Cuál es? Avatar. Avatar. Okay. So, from Avatar movie, which character is your favorite one? De esa película, ¿cuál es su personaje favorito? I don't remember the name. You don't remember. It's okay. Okay, so let's continue with the last one. You discover you have a superpower for one day. Okay. Usted descubre que tiene un superpoder por un día. Okay. Just for one. What would it be? ¿Cuál sería? De regresar el tiempo. Okay, back in time. Okay, back in time. Perfect. So well, okay. So notice how we were talking about things that aren't real, right? So that's bring us to our main topic. Okay. Mire cómo estas situaciones, tener un superpoder, ser el personaje principal de la película favorita o viajar 100 años en el futuro, son cosas irreales, ¿ok? Cosas imposibles o poco probables, ¿ok? So, for that kind of things, we are going to use second conditional, ¿ok? Para eso vamos a utilizar el second conditional, ¿ok? Una condición. Okay, so we use the second conditional to talk about imaginary, unlikely, or impossible situations in the present or future and their possible results. Okay, entonces usamos esto para hablar de cosas imaginarias, poco probables o imposibles en el presente o futuro y sus posibles resultados. Okay, so if I had a superpower, I would help people. Si yo tuviera un superpoder, yo ayudaría a las personas. Como no tenemos un superpoder, no podemos ayudar a las personas, right? So that's how it works. Okay, funciona de esa forma. Okay? So let's check how to build it. Veamos cómo se forma. Okay? So the first thing is to imagine a situation. Okay, la primera parte es imaginar una situación. Yeah, it could be something unreal or unlikely. Okay, puede ser real, puede ser irreal o poco probable. Okay, so we have a sentence and the first one is I have a lot of money. Okay, yo tengo mucho dinero. A ver, el tener mucho dinero me refiero a mucho, millones. So for that reason, it's unlikely. Por eso es poco probable, right? I have a lot of money. Remember that we are talking about conditions, right? We were talking about conditions. Estamos hablando de condiciones. Entonces las condiciones siempre están con el if. Okay? If I had a lot of money, okay,
can you notice here? Okay, can you notice something different here between this and that sentence? ¿Nota algo diferente entre esas dos oraciones? En el uno dice yo tengo mucho dinero y en el otro dice si yo tuviera mucho dinero. Okay. But what is the change? Okay. ¿Cuál es el cambio en esta situación? That here we have a positive statement in present, and in this part we have a positive statement but in past. Okay. Aquí el have está en presente. Aquí cambia al pasado. Okay. If I had a lot of money. Okay. And then we are going to add the result. Luego vamos a añadir la coma y luego el resultado. I would travel around the world. Okay. So here we have the full statement. If I had a lot of money, I would travel around the world. Si yo tuviera mucho dinero, yo viajaría alrededor del mundo. Okay. So this is second conditional. Esto es el segundo condicional. ¿Ok? Que habla acerca de situaciones imaginarias, poco probables y reales. ¿Ok? So let's move on. Okay, so look at this. Do you remember that in the previous class, in first conditional, we used a sentence in present simple and will? In zero conditional, we use two sentences in present simple. But here, we change that. Okay, aquí ya cambiamos eso. En el cero condicional, las dos oraciones en presente. En el primero, una en presente y el resultado en futuro. Aquí cambiamos al pasado y aparece esta palabra, el would, más el verbo. Okay? So, let me ask you something. What is the meaning, or what does it mean, would? ¿Qué significa would? Any idea? ¿Alguna idea acerca de esta palabra would? No, teacher. No. Ok. Esta palabra le va a dar una cierta terminación al verbo. Ok. La terminación es esta. Día. Ok. Esta palabra no tiene una traducción fija, un significado solo en sí, ¿ok? Más bien modifica al verbo, ¿ok? Por eso esta terminación, ¿ok? Al ser un verbo modal, un modal verb, significa que se usa con todos los pronombres, con todos los sujetos, ¿ok? Es lo mismo para I, you, he, she, it, we, they, ¿ok? No cambia en tercera persona, se mantiene. Entonces, look at this. If I live in another country, si yo viviera pasado, que lived está en pasado, I would learn. ¿Qué significa learn? Aprender. Aprender. Y si le aumentamos esta terminación, ¿Aprendiera o aprendería? aprendería. Yo aprendería un nuevo idioma. ¿Okay?
Si yo viviera en otro país, yo aprendería un nuevo idioma. Okay? So in that way it works this, right? So let's check the next part. Okay? If you could travel anywhere, if you could travel anywhere, you would visit Japan. Si tú o si ustedes pudieran, okay, could, viajar a cualquier lugar o a donde sea, ustedes visitarían Japón. Este could es el pasado de can. Esto es en presente. I can play the violin. Puedo tocar el violín. I could play the violin. Yo podía tocar el violín. ¿Ok? Entonces está en pasado. Right? And let's check the last one. Veamos la última. Let's read. Leamos esa oración, por favor. Esta última. Sí. Por favor. If we don't tell to animals, we will ask them many questions. Okay. If we could talk to animals, we would ask them many questions. Si nosotros pudiéramos hablar con los animales, nosotros preguntaríamos o haríamos muchas preguntas, right? Entonces, don't forget this part. We use past simple, would, and a verb. ¿Ok? Usamos el pasado, el would y un verbo. So let's check some facts about this. Ok, veamos unos facts, unos hechos. Okay. The first one is that we use this second conditional for dreams, possibilities, and hypothetical ideas. Okay, lo usamos para sueños, cosas hipotéticas, situaciones imaginarias, cosas irreales. Okay. Then we have the result uses would plus a verb. Okay, usamos el would más un verbo. Okay. It shows the imagined consequence. We can also change the order. So for example, if I could fly, I would visit many places. Si yo pudiera volar, visitaría muchos lugares. Okay. We can change this. Podemos poner al inicio el resultado, I would visit many places if I could fly. Y si yo visitaría muchos lugares si pudiera volar. Right? Se cambia igual que los demás. Y mantiene la misma estructura. Si el if está en el medio, es la coma. Okay? But look at this. Here we have something important about this topic. We have where. What is the meaning of this word? ¿Qué significa el where? ¿Cuándo? Yeah. ¿Dónde, perdón? Okay. Yeah, the pronunciation is similar, okay? Where, este es uno y este es otro, okay? Vamos a utilizar esto. Este de aquí, no. Do you remember this? Was and where? I was, you were. Okay. Esta palabra y esta de acá son el verb
pasado. ¿Ok? Es el verbo to be en pasado. Yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve, nosotros estuvimos. ¿Ok? But here we have something interesting about this. Recuerdan que el was era para he, she, it, ¿okay? Es decir, singular, una sola persona. El were era para más de dos personas, más de una, ¿verdad? Es decir, el plural. Para eso se usaba. ¿Ok? Pero, miren esta oración. If I were you, if I were you. Estamos usando I. ¿El I con qué normalmente va? ¿Con was o were? Con was. Con was, ¿verdad? Pero aquí tenemos con el where. ¿Por qué? Ok. Bueno, en inglés existe un modo que se llama el modo subjuntivo, ¿ok? Que es para hablar de cosas hipotéticas, ¿ok? De deseos. Entonces, como son cosas hipotéticas, al usar where con todos los pronombres, ¿ok? Porque el where en este tema se usa con todos los pronombres I wear, you wear, she wear, we wear, he wear. Como se usa con todos, ¿ok? Le estamos diciendo al cerebro de la otra persona, oye, esto que estoy diciendo es 100% una fantasía. No es real, es una cosa imaginaria. ¿Ok? Por esa razón, como hablamos de cosas que no existen, cosas poco probables, este where va a ir con todos los pronombres, pero solo en este tema. ¿Ok? Si hablamos del pasado, ahí sí el was con he, she, it, el where, el plural. ¿Ok? If I were you, I would study more. Si yo fuera tú, estudiaría más, ¿ok? Pero no soy tú, ¿entienden? Entonces funciona de esa forma. ¿Ok? So, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, en la práctica ahí surgen las preguntas, ¿ok? So let's move on. Okay, this is important too. Okay, esto también es importante. Okay, so this is important too. That we have the full form. Tenemos la forma completa. I would, you would, okay, she would, it would, we would, they would. Ok, tenemos la forma completa, pero también hay las contracciones. Ok, entonces también podemos usar esto. I'd, you'd, he'd, she'd, it, with, and they'd. Ok, pueden usar cualquiera de las dos. La más común es la contracción, pero a veces se mezcla ahí la lengua y no funciona, entonces que ahí ustedes eligen. Entonces, if I had money, I'd travel. Así como la misma. ¿Sí?
Aló. Una pregunta. ¿Sí? Este es lo que les decía el otro día, que el I would sí se puede utilizar en este caso. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, ¿en Ok. qué casos específicos se utilizaría el I would y el I will? El will es cuando hablamos de usamos en el first conditional, ¿verdad? El I will. Tenemos una oración en presente y el resultado en futuro, ¿cierto? I will. Eso es lo que vimos la anterior clase. Ahora, aquí el would, lo que usted mencionaba es, esto se usa cuando hablamos de situaciones imaginarias, ¿ok? Situaciones poco probables, cosas irreales, situaciones hipotéticas, ¿ok? Ok, gracias. Sí, gracias. Y se usa de la siguiente forma. Necesitamos una oración en pasado, por eso está el have, por eso está el study en pasado, y el would y un verbo. Okay. I would travel. You would pass. He would play. Después del would siempre va el verbo en su forma base. Okay. No necesitamos agregar ni nada de esas cosas. Y va con todos los pronombres. Okay. Entonces, esta palabrita, el would, tiene esta terminación. Quería que le borro. El ría. Okay. Esta es la R. Entonces, esta palabra tiene esta terminación. Entonces, se modifica el verbo. Si yo tuviera mucho dinero, yo viajaría. Travel, viajar. Más de esto, viajaría. If you study, si ustedes o tú estudias, tú pasarías. Y así, sucesivamente con todos. Okay. But here we have this, el where. Okay. El where, en este caso, como les mencioné, se usa solo para este tema, para el second conditional, porque son situaciones imaginarias. Okay. Entonces, if I were, if you were, if he were, if she were. Si yo fuera rico, viajaría por el mundo. Si fuera más alto, jugaría baloncesto. If he were here, he'd help us. Si estuviera aquí, nos ayudaría. If she were my teacher, she'd give less homework. Si ella fuera mi profesora, dejaría menos tarea. ¿Ok? Entonces, esas son las formas en las que funciona el second conditional, right? So right now, we're going to play. Okay, we're going to practice. Okay, so give me a second. Deme un momento. Primero tenemos el resultado. We would, el verbo go, on holiday this year if we could afford it. Okay. Ahora ustedes se preguntarán por qué está en negativo y por qué resulta en positivo.
Mm. Entonces, hay ciertas excepciones, ¿ok? Depende de lo que diga la oración original, ¿ok? Hay oraciones que están negativas, se hacen positivas, ¿ok? O también puede mantenerse de forma negativa. Pero lo más común, lo que más se ve es cambiarla. Si está en negativa, positiva, right? So let's try it with another one. Vamos con otra. Okay. What about this? If you can, entonces empezamos con el if. La primera parte es en pasado. Y la segunda, el would y el verbo en su forma base. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el pasado de can? Can. Could, right? El pasado es could. Entonces sería, if you could, y la segunda parte, Eso está un poquito más complicado, profe. okay, let's check. If you could, el pasado de esta palabra del can, que es poder, es could. Entonces, para darnos cuenta, si la oración está empezando con if, va a estar en pasado, ¿ok? En pasado. Y acá solo se agrega el would y lo que nos está dando en paréntesis, ¿ok? Si estuviera de forma contraria, ¿ok? Hay que analizar. Pero no, sí, right. Vamos con what about this? Ya no empieza con el if, ¿no es cierto? El if está en la mitad. Es decir, que empezamos con el would. Empezamos con el would. Ponemos el would. You feel, como la segunda oración, es del pasado. One. Okay. Okay, look at this. ¿Dónde está el if? En la mitad. Entonces empezamos con el would. Okay. Entonces en esta parte igual. El pasado del verbo to be, ¿cuál es? Was and where. Okay, so let's check. What would you do if you were outside in a thunderstorm?
Ok. Sí, yo entiendo, estos temas ya se vuelven medios complicados, tediosos, right? Pero así es. Ok, entonces, research, déjame buscar unos links para que practiquen que la definición, cómo se usa, and that's it. Y dice, match the second conditional sentence halves together. Tenemos que unir la con la otra parte, ¿ok? Look at this. If I went to South America, y tienen que escoger una de este lado. Si yo fuera a Sudamérica, ¿cuál de estas será la respuesta? Okay, primero hay que descartar. Como empieza con el if, el resultado es con el would. ¿Cuál tiene el would? She would, he would, I would. Como estamos hablando de I, okay, I would. Sí, Okay. sí. Sí, exacto. Entonces, de esa forma, okay, despacito vayan haciendo, ya les comparto el link. Y acá dice, put the words in the correct order to make second conditional sentences. Remember to add the comma when the sentence begins with an if clause. La van ordenando, ok. Si empieza con el if, la coma. Si empieza con el would, el if en el medio.
Thank you for coming. Nos vemos la próxima semana. Bye.